Muy buenas tardes, te vemos perfectamente. La revista México Educativo te da la bienvenida, doctor Carlos Razo Horta, a Muchas esta gracias. entrevista que te vamos a hacer con respecto a los aspectos educativos e inclusive algunos aspectos sociales derivados de tu trayectoria, tanto académica como de activismo social. Doctor Carlos Razo, ¿me permites leer entonces tu semblanza? El doctor Carlos Razo Horta nació el 7 de julio de 1943. Nació en Mexicali, Baja California, y después su lugar de residencia fue Cuernavaca, Morelos. Hasta la actualidad radica ahí. El doctor tiene un perfil académico muy importante que empezó en 1963 a 1967, cuando estudió la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. En 1968 realizó estudios de maestría en física en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. De 1972 a 1974, la maestría en Ingeniería Eléctrica, opción control en la ESIME del IPN. 1997 a 2001, doctorado en Educación en la Universidad de Tijuana en Mexicali, Baja California. Del año 2012 al 2014, el doctorado en Pedagogía Crítica y Educación Popular en el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica en Ensenada, Baja California. Otros estudios realizados por nuestro entrevistado del día de hoy son el diplomado en Historia de México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el año 2003. En el año 2004 estudió otro diplomado, ahora en Filosofía de las Ciencias Sociales, en la Universidad Autónoma de Chapingo, Texcoco, Estado de México. Su tesis de licenciatura de la ESIME en 1973 se tituló Diseño de resistencia particulares de baja potencia. Otros estudios que ha realizado el doctor Carlos Razo son la maestría en Ingeniería Eléctrica, opción Teoría del Control, en la sección de graduados de la ESIME Zacatenco. El doctorado en Educación, Visión Sistémica de la Educación en la Universidad de Tijuana. Doctorado en Pedagogía Crítica y Educación Popular, las cosmovisiones y el sentido del significado de la vida de los jóvenes en el Instituto McLaren en Pedagogía Crítica. Las actividades sociales se han diversificado también en su trayectoria, desde que era estudiante y posteriormente como profesor de la ESIME del IPN. De 1963 a 1967 fue activista en la Sociedad de Alumnos de la ESIME del IPN. De 1966 a 1967, secretario general del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la ESIME. 1967, vicepresidente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FENET. En 1968, activista del movimiento estudiantil de julio a octubre 1968.
En 1973 a 1980 fue activista como profesor del Movimiento para la Democratización del Instituto Politécnico Nacional, que dio como resultado en 1980 la firma del convenio CEP-CENTE-IPN, en que obtuvo como conquistas, entre otras, el año sabático, el tabulador con 9 categorías y la regularización del personal docente que lo requiriera, además del derecho de las academias a designar a sus autoridades, logrando una autonomía en el orden académico. De 1977 a 1980 fue secretario de Acción Social del Comité Ejecutivo de la Sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. En el 2003, a partir de este año, profesor jubilado dedicado a la teoría de investigación educativa y promotor de proyectos comunitarios. En las actividades recientes del doctor Carlos Razo están está una rectoría que tiene actualmente en una universidad privada y de la cual sigue siendo el rector hasta el momento. ¿Alguna corrección, doctor Carlos Razo, en lo que hemos dicho en cuanto a su trayectoria, tanto académica como social y política? Ninguna, estimado compañero Balfe. Esto es correcto, estoy de acuerdo. Perfecto. Entonces, si te parece, doctor Carlos Razo, siendo una actividad tuya, tanto teórica como práctica, la educación, sí nos gustaría que en primer lugar nos comentaras algunas innovaciones que consideres hagan falta al Instituto Politécnico Nacional para modernizarlo, para actualizarlo, para potenciarlo académicamente en el plano nacional y, de ser posible, en el plano internacional. Adelante, doctor. No sé si quieras que sea global o puedes dividir por planes de estudio, investigación, como tú gustes estructurar tu exposición, es bienvenida. Adelante, doctor. Gracias, profesor Balfe. Me voy a referir de manera general y ya en su momento aparecerán las preguntas, las reflexiones acerca de algún tema en particular. Yo comenzaría diciendo hablando un poco acerca de cuál es la naturaleza, el origen del Instituto Politécnico Nacional. Más allá de las fechas y de los nombres de las personas, ¿qué significó para México la aparición, la fundación del Instituto Politécnico Nacional? Tomando en cuenta los antecedentes ya conocidos de la Escuela de Artes y Oficios fundada por Juárez en el siglo XIX, ese intento del siglo XIX mexicano por la educación. No solamente se funda la Escuela de Artes y Oficios, también se funda la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Escuela de Comercio, que después sería la ESCA. Esos son los antecedentes, pero son antecedentes que tienen que ver con lo que ocurría en el mundo en el siglo XIX. En el siglo XIX, uno de los problemas a los que se enfrentaron los insurgentes mexicanos convertidos en gobierno en 1821 y las distintas modalidades del gobierno y la administración pública, los diseñadores de la nación mexicana de aquel tiempo encontraron, y hay muchos intelectuales y filósofos mexicanos
que encontraron que había que ubicar a México en el contexto mundial. En el contexto mundial teníamos dos cosas muy fuertes. Uno, la ilustración. La filosofía de la ilustración que proponía nuevas maneras de pensar el mundo. La Revolución Francesa, como producto de esa corriente filosófica, pues se sustentaba en ese lema de libertad, igualdad y fraternidad, una nueva manera de pensar el mundo y una nueva manera de pensar a los seres humanos. Y en paralelo con esa propuesta, tenemos la irrupción arrolladora de la revolución industrial. El telégrafo, la electricidad, las máquinas de vapor, el ferrocarril, etcétera, etcétera. Y los líderes de aquel tiempo, Juárez y los liberales, se dieron cuenta que sin una estructura educativa que pusiera a México en el rumbo de los avances científicos y tecnológicos, que después se denominó Revolución Técnico-Científica o Revolución Científica y Tecnológica, México iba a quedar atrasado. Y entonces ya en el siglo XX, después como resultado de la revolución, aparece la necesidad de formar esa nueva dimensión de la cultura mexicana. Y entonces es cuando aparece el antecedente del Politécnico, el Instituto Técnico Industrial, y en 1916 con el presidente Carranza, la Escuela Práctica de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que es el antecedente más inmediato. Es decir, cómo México iba a entrar al campo de la electricidad y la mecánica. Sobre todo que para 1916 ya se tenía el avance en electricidad en la Ciudad de México con la iluminación pública y sobre todo con los tranvías. Se sustituyeron los tranvías de mulitas y de, pues yo creo que burros quizá, no sé, yo no estaba por ahí, pero se sustituyeron esos tranvías de mulitas por los eléctricos. Y eso significaba poner al frente a México o ponerlo en el carril de la revolución técnico-científica, ¿no? Bien, pero ya están los tranvías, aparece la iluminación eléctrica y aparece la idea de que llegue la electricidad a los hogares mexicanos, por lo pronto y por lo menos en las grandes ciudades. ¿Cómo se va a instalar el sistema eléctrico en el país si no hay ingenieros? Necesario es que se formaran los ingenieros y es donde nace la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, que después junto con el Instituto Técnico Industrial se construyen alrededor del Politécnico en el 36, en 1936, y cuyos objetivos era colocar a México, si no en la vanguardia, sí en el carril del progreso científico y tecnológico, ¿no? Esos eran los postulados en el siglo XX, así nació el Politécnico. Después de la expropiación petrolera fue muy claro que no solamente eran ingenieros mecánicos y electricistas, sino también eran ingenieros químicos, geólogos, geofísicos, todo lo que serían las ciencias de la naturaleza. Y en ese sentido el Politécnico irrumpió con el entusiasmo del pueblo mexicano, que en muchos lugares del país consideraban al Politécnico como un emblema nacional, ¿no? Como un emblema junto con el petróleo, el Politécnico estaba ahí a un lado, ¿no? Y sobre todo por la composición social de los alumnos. Todos los alumnos, bueno, la mayoría, mi caso es ese, proveniente de familias de ejidatarios, que en Mexicali eran los ejidatarios en los cuales mis padres y mis abuelos eran trabajadores del campo, como le diría, trabajadores del campo, y de repente los hicieron ejidatarios.
de repente llega a la escuela. En mi caso, yo la primaria, la mitad de la primaria la hice en una escuela unitaria, ¿no? Primero, segundo y tercer grado unitario, pero era algo que mis padres y mis abuelos contaban. No sabían cómo agradecer al general Cárdenas, que no solo les dio la tierra, sino escuelas, porque no había escuelas en esos lugares, ¿no? Entonces había un afán y un entusiasmo por la educación que el pueblo recogió de las propuestas del general Cárdenas. Y no solo eso, fue tan audaz el general Cárdenas que, como tú bien sabes, Walfred, el Politécnico era eso. Diré, entre comillas, con mucho amor y respeto, que el general Cárdenas hacía levas y redadas en los pueblos a ver quiénes quieren estudiar en el Poli. No, que no tenemos dinero, allí hay habitación, alimentos y una beca para que estudien. Y hizo redadas, dicho con mucho amor y respeto, para sacar a esos niños cuyo futuro no era más allá de seguir jalando el arado junto con las bestias. Nos dio otro rumbo el general Cárdenas. Yo creo que en el Poli hay muchos compañeros nuestros que proceden, quizás no del ejido, pero sí del pueblo, ¿no? Esa es la aportación que hace el general Cárdenas por medio del Politécnico, las escuelas para hijos de trabajadores, los internados, etcétera, etcétera. Pero la ciencia y la tecnología en el siglo XIX y en el siglo XX, a principios del siglo XX, tenía características muy especiales. Esa pedagogía proveniente de la Ilustración tenía y tiene que ser revisada. Nosotros ahora, para ahorrar muchas cosas que ya son muy sabidas, ¿cuál es el tipo de escuela que tenemos? La escuela que tenemos, primaria, secundaria y universidades, etcétera, etcétera, son instituciones educativas que en lugar, son instituciones educativas donde se les dice a los niños y a los jóvenes cómo es el mundo. Y no lo enseñan a pensar el mundo. Le dicen cómo es el mundo de acuerdo como fulano, sutano y perengano, que casualmente ese sutano y perengano que les voceros de las clases del poder, que su propósito es adoctrinar a los jóvenes para que respeten y obedezcan al poder. Es una escuela que somete y que disciplina, que la conducta es la obediencia y el sometimiento. No los enseñan a pensar, les enseñan las respuestas. Y generalmente le enseñan las respuestas y nunca saben las preguntas. Entonces, la idea que nosotros hemos tenido un grupo de compañeros, no solo del Politécnico, sino de universidades privadas, es que la nueva educación, más que enseñarles a los niños cuál es la respuesta, tenemos que enseñarlos a preguntar. Es decir, fomentar el espíritu crítico. Y en esas condiciones proponemos también que el sistema educativo mexicano sea transformado radicalmente, sobre todo ahora que Andrés Manuel nos ofrece la posibilidad de que lo hagamos. No hay impedimentos. En otros años, las propuestas que nosotros hemos hecho durante 30 años, 40 años, nunca eran siquiera tomadas en cuenta. Todos iban a dar al bote de la basura. Oigan, eso que ustedes están proponiendo la revolución. No, nada más proponemos una nueva manera de pensar. Si eso es revolución, bueno, ustedes disculparán, pero esa es nuestra propuesta. ¿Cómo enseñar al pueblo a pensar? ¿Cómo dudar de las respuestas que nos vienen en los libros y que nos premian y nos aplauden porque sabemos todas las respuestas de la A a la Z sin tartamudear? Esa es la escuela que tenemos. Esa es la escuela que hay ahora. Enseñar las respuestas a los niños y a los jóvenes,
no enseñarlos a preguntar. Y nosotros vamos más allá porque es un trabajo que nos ha llevado alrededor de 40 años, desde que yo tuve la oportunidad de participar en el comité ejecutivo de la sección 10, donde ahí nunca se trataba nada de educación, siempre estaban en las grillas y en los arreglos y nada que ver con la educación, no estaban interesados en la educación, ni entonces, ni ahora referido yo al CENTE, ¿no? Entonces, en estos 40 años hemos trabajado con mucha paciencia y hemos dicho, tenemos que revisar cuál es la naturaleza del ser humano. Si tenemos una propuesta educativa, debemos decir, es una propuesta educativa para un ser humano con estas características y queremos que tenga estas otras. Porque una educación que sea enciclopédica, apréndase de la página fulano, no tiene sentido para el futuro de una nación. Y entonces decimos que el ser humano tiene dos dimensiones. El ser humano es parte de todo el universo. Y todo el universo está contemplado en dos grandes sectores, segmentos. La dimensión material y la dimensión no material. La dimensión no material es energía. El macrouniverso, los agujeros negros, las galaxias, todo eso es materia y energía. Existen en la medida que hay un sistema de transferencia materia-energía, energía-materia. Así es como existe el universo. Pero así también es como existimos los seres humanos. Nosotros somos procesos de transferencia materia-energía, energía-materia. Pero además tenemos una parte, somos materia, energía, energía, materia, y ahí nos atenemos un poco al enunciado del cosmobiólogo Carl Sagan. Carl Sagan, un cosmobiólogo de California que vivió de 1933 a 1966, él decía, los seres humanos somos polvo de estrellas. O sea, todos los átomos, las células que nosotros tenemos, no nacieron de la nada, sino es producto de esa transferencia materia-energía que tiene miles de millones de años. No comenzó la semana pasada o el día que un espermatozoide y un óvulo se juntaron. No comenzamos ahí. Nuestra historia es más larga que eso. Luego entonces, los seres humanos somos materia y somos energía. Una parte material y una parte no material. La parte no material nosotros le llamamos cosmovisiones. El maestro Balfre está hecho de polvo de estrellas y de cosmovisiones. Así como nosotros podemos decir que nosotros somos las preguntas que hacemos, nosotros somos también esa parte no material, materia y energía que traduce a preguntas. Nuestro destino hubiera sido muy diferente si nos hubiéramos quedado ya en el pueblo y nuestras preguntas fueran triviales. ¿Quién ganó el campeonato? El vecino compró un carro, no sé cuántas cosas en esa superficialidad. Entonces, el ser humano, la parte no material del ser humano la dividimos en tres partes no materiales o espirituales. Estamos hablando de una espiritualidad laica, no necesariamente religiosa, aunque alguien puede decir, la espiritualidad que yo tengo es religiosa, está bien, tú la defines como quieras, pero de manera general, la espiritualidad del maestro Balfre, yo la dividiría en estos casos, si me permites, maestro, proponerlo de ese modo. ¿Cuál es la espiritualidad del maestro Balfre? La divido yo en tres grandes campos. Su espíritu explorador. Por andar de explorador, llegó a maestro del poli. Claro, tuvo que estudiar y todo. Y él ha construido un sistema de explorador. Pregunta cosas, busca respuestas. Y ahora además anda ahí induciendo a sus alumnos a que pregunten. Ese espíritu explorador
del maestro Balfre lo ha ido construyendo de tal manera que ahora tiene él un sistema de la crítica. Para ser explorador, sus herramientas son la crítica, la duda, la pregunta, la interrogación, la observación, las herramientas de la ciencia, de la tecnología, de la filosofía, el argumentar, el mostrar y demostrar, el probar y comprobar, el argumentar. Son sus herramientas de un explorador. Son de un explorador que pudo haberse llamado Cristóbal Colón, pero ahora un explorador como maestro del poli, pues anda explorando otras cosas. La resistencia de materiales, la construcción, la física, etcétera, la astronomía, la geología, y tiene herramientas, ya las construyó. Claro, la institución, el Politécnico, nos dio esos instrumentos, nos enseñó a observar, y en las clases los maestros se esforzaban en darnos herramientas para demostrar las cosas. No se vale decirlo, a ver, aquí va la demostración. Y luego el argumento, a ver, explica y justifica lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. Y ya somos, afortunadamente, exploradores, que comenzamos a construir una vida de felicidad, porque no hay nada más importante para el ser humano que descubrir cosas. Y eso lo vemos sobre todo cuando ya somos padres y tenemos hijos pequeños, asombrados de cómo el niño va descubriendo el mundo, cómo el niño aprendió a ponerse vertical, guardar el equilibrio vertical en una masa donde lo más seguro es arrastrarse. El punto de gravedad no es el mejor, caminando, corriendo, brincando, pero los niños lo hacen. Traen un instinto explorador los niños. Entonces, la educación lo que debiera hacer es fomentar ese espíritu explorador de los chamacos, fomentar el espíritu explorador de los que llegan como alumnos a la ESIA, al ESIME, al Politécnico, porque a eso vienen, están ansiosos de construir maneras de explorar el mundo. La siguiente parte espiritual del maestro Balfre es su espíritu comunitario. Pensar a los otros, pensarse en los otros, ser en los otros. Si a él le encargan un proyecto, seguro que va a decir, bueno, sí, ¿y los seres humanos? Una carretera, un puente, una casa, cualquier cosa que sea, bueno, ¿y las personas? Entonces tenemos que aprender a pensar a los otros, pensarnos en los otros y ser en los otros, que es la doctrina central del Politécnico, ¿no? A nosotros nos enseñaron a lo que es el trabajo comunitario, ¿no? Que se haya perdido, pues esa es parte de las cuestiones de reconstrucción. ¿Cómo vamos a reconstruir el espíritu comunitario en las comunidades desde el Politécnico? Como cuando nuestras brigadas llegan, o bien cuando nuestros egresados del ESIME, de la ESI, así que regresan a su pueblo. No regresan para ser verdugos de su gente. Deben regresar para ayudar a su comunidad. Ese es el espíritu comunitario. Y la tercera cuestión es el espíritu soñador y de las utopías. Los niñitos pequeñitos, cuando están jugando con las muñecas o los juguetitos, están soñándose como choferes de un camión que arrastran cosas, que suben, pilotos de un avión. Esa es en esa infancia. ¿Cómo vamos a estimular ese espíritu soñador y de las utopías? En el espíritu comunitario, de ese momento me faltó decir que la naturaleza del ser humano nos dice que nosotros vamos por el mundo acompañados, nunca vamos solos. Desde nuestra gestación, cuando nacimos, nunca vamos solos, siempre vamos acompañados. En el Politécnico vamos acompañados de los otros alumnos y de los maestros. Y esa manera de vincularnos en comunidad nos define mucho el futuro, no solo de nosotros, sino también de la institución y del país.
En el mundo hay indicadores que dicen Francia, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Son muy buenos porque algunos son buenos para fabricar aviones, otros automóviles, refrigeradores, bienes materiales físicos. Pero no ponemos atención para decir, así como dicen que por cada 100,000 habitantes hay tantas camas de hospital y ya son naciones que se colocan en los primeros lugares, nosotros debiéramos pensar o decir, ¿y nosotros cuántos soñadores tenemos en este país? De nuestras universidades, ¿cuántos de nuestros alumnos son soñadores? Construyen utopías, proponen soluciones no convencionales a los problemas de siempre. ¿Cuántos hombres y mujeres son creativos, innovadores y no convencionales? Nuestro índice es muy bajo, muy bajo. La mayoría de nuestros egresados sale pensando en conseguir un trabajo en Comisión Federal o el IMSS, etcétera, etcétera, ¿no? No están pensando en los grandes proyectos. Pensar en los grandes proyectos, nosotros le remitimos a un pensamiento que en el Quijote Cervantes lo escribió, referido a los jóvenes. Referido a los jóvenes, dice, nosotros nosotros somos aquellos para los que están reservados los grandes peligros, los grandes retos, los grandes desafíos y las grandes hazañas. Déjenos las grandes hazañas, en eso vamos a ocuparnos y la gran hazaña es construir un gran país. Por ejemplo, ahorita con el asunto de la pandemia, no sabemos qué está pasando. No sabemos nada. Andamos un poco, pues, en el rumbo del ensayo y error, a ver esta vacuna, a ver la otra. Ni siquiera tenemos tiempo de aplicar los protocolos que hablan de esos grandes periodos de tiempo, años a veces, para probar las vacunas. Se prueban de un modo, de otro. 5 o 10 años después, ahí está la vacuna. Y ahorita está la urgencia que las vacunas de una semana para otra, está la vacuna y pues úsala porque no hay de otra, ¿no? No, que si la uso me voy a morir y si no también, entonces mejor lleguemos a un acuerdo, ¿no? Pero entonces conviene ahora, dentro de este espíritu explorador, ir proponiendo nuevas maneras de pensar el mundo, nuevas maneras de pensar para pensar el mundo. ¿Cómo podemos saber si nosotros, bueno, la propuesta en cuanto a las cosmovisiones que nosotros tenemos tiene las siguientes categorías? Las cosmovisiones son sistemas para pensar el mundo, pensarse en el mundo y ser o existir en el mundo. ¿Qué es el mundo? No entraremos ahora en detalle, pero el mundo está formado de universos. Definimos los universos y hacemos el ajuste, que no lo haré ahora porque nos llevaría algo de tiempo. Pero los universos, pensar el mundo y tenemos los siguientes universos: el macrouniverso, el macrocosmos, el universo de todo, de lo más grande, de lo más grande. Grandes masas, grandes transferencias de materia y energía, las grandes transferencias de materia y energía, los agujeros negros, la energía oscura, la materia oscura, ahí está. Y nos hemos llevado una sorpresa cuando los físicos han encontrado que alrededor del 95% del universo es materia oscura que no se ve. Y ahora sí, y qué susto, ¿y ahora qué vamos a hacer? Lo que vemos es muy poquito y no sabemos cómo se comporta. Lo más grande de lo más grande, ese es el macrocosmos, el macrouniverso. Y la segunda categoría del mundo es el microcosmos, el nanocosmos, la nanotecnología, el universo cuántico. Tampoco sabemos qué está pasando ahí. Y echa por tierra muchas de las cosas que nosotros sabíamos. Simplemente algo que es así muy, muy elemental. Nosotros en la escuela primaria, secundaria, cuando se tocaba el tema nos decían que la materia no podía ocupar dos lugares en el espacio al mismo tiempo.
y no la creímos así y estábamos seguros. Pero vieron estos, entre comillas y con mucho cariño, estos malvados físicos teóricos, y dicen, no es cierto, la materia puede ocupar 2 lugares al mismo tiempo. Y uno les dice a los cuánticos, a los físicos teóricos, a ver, explícame eso. No sé qué pasa, pero la materia llega un momento y se divide en 2 partes. El observador influye sobre la materia y se divide en 2 partes. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo esa materia nos vio, nos entendió o adivinó nuestro pensamiento? ¿Quién sabe cómo está eso? Pero ocurre. Recordarás aquel lema comercial de hace muchos años referido a una aspirina, creo que era al Mejoral, a la pastilla Mejoral, que decía, nadie sabe cómo lo hace, pero lo hace. Eso debe ser bien del Mejoral. Y en el universo cuántico nadie sabe qué pasa, pero pasa. Y hay consecuencias. Recientemente, hace 1 año y medio, los chinos hicieron un experimento de trasladar materia de la órbita de la Luna a China. Y dices, ¿cómo es posible que haya eso? Porque para nosotros nos han dicho que para que un objeto se traslade de un lugar a otro, según la geometría euclidiana, lo que pasa es que esa materia, esa partícula, va ocupando puntos sucesivos uno por uno, así hasta que llega al otro lugar. Y la teoría cuántica dice, no es necesario eso. Puede estar la partícula aquí y aparece allá. ¿Por dónde? Pues no sé, pero aparece. Entonces, ¿cómo vamos a preparar a nosotros, a nuestros filósofos, a nuestros científicos para pensar eso? Esa es la tarea del Politécnico ahora, encabezar la revolución en el universo cuántico. El microcosmos, el nanocosmos, que nosotros en el mundo seamos los que opinamos y les decirles, cuidado, porque vienen nuestras generaciones, ¿eh? Los estamos preparando desde el preescolar a que hagan nuevas preguntas. Así que prepárense porque esperen unos 30 años, no nos vamos a tardar más, pero cuando estos niños lleguen al doctorado, van a ver lo que nos van a impulsar. ¿Tarea de quién? Del Politécnico. Pues para nosotros somos politécnicos. Desde el Politécnico vamos a construir a esa nueva generación de científicos del nanocosmos. Que digan, ¿quieres saber algo del nanocosmos? Ve a México. En particular, ve con los del Poli, ahí hasta los estudiantes discuten el tema, ¿no? La nanociencia, la nanotecnología metido en las cuestiones de la medicina. Nosotros no sabemos de dónde sale el microvirus, este coronavirus y eso, pero lo hemos discutido nosotros con los compañeros y decimos, a mí se me hace que hay algo que estamos olvidando. Hace cerca de 70 años con la bomba atómica, nosotros decíamos que teníamos a la naturaleza arrinconada ahí en un rincón y que nosotros éramos los que imponíamos las leyes. Podíamos destruir átomos en cantidades enormes y la energía y quién sabe qué, las bombas atómicas. Y después seguimos avanzando y dijimos, fíjate que además no solamente podemos romper átomos, tenemos la inteligencia para romper átomos, tenemos la inteligencia para meternos a las claves genéticas de la vida, con los borrequitos clonando gente y en las claves genéticas que algunos, yo creo que imprudentemente, dicen que en el futuro la reproducción será por catálogo, ¿no? Una pareja que se casa, a ver cómo quieres tus hijos, güeritos o morenitos, las orejas, que no vayan a padecer cáncer, que no vayan a padecer diabetes. Todo un catálogo de virtudes y según esto arreglan los genes, etcétera, etcétera. Va a ser tu hijo, pero a salvo de esas cosas. ¿Qué no será esto una intromisión grosera en ese universo? En ese microcosmos donde la naturaleza dice, perdónenme, pero yo tengo mis planes, ¿no? Y no se metan. ¿Sí? Ya se metieron, pues ahí les va el coronavirus. Nada más como un aviso de... Y luego vienen las mutaciones y todo eso. O sea que la cosa no está fácil.
Si quieren guerra, pues vamos a ver de dónde salen más correas, ¿no? Ojalá que no sean así de bravucones los del universo cuántico, ¿no? Pero tenemos que pensar eso. ¿Cómo afectamos, por ejemplo, las sequías y todo lo que está pasando en el mundo? ¿No será que es una respuesta a algo que nosotros hicimos en ese microuniverso? Es decir, si no hay una ética que nos obligue a respetar al macrocosmos, al microcosmos, al universo inteligente, etcétera, etcétera, las consecuencias no sabemos cuáles sean. Pero el planteamiento educativo es decir, el Politécnico, sus planes de trabajo deben ser tales que, número uno, vamos a cultivar el espíritu explorador. En el Politécnico todos son exploradores. Y comenzamos en la vocacional para fomentar ese espíritu explorador con cosas tan tontas como estas. A ver, comenzaremos con un curso de observación. Para la próxima clase, cuando vengan a la escuela, cada quien cuente cuántos automóviles color verde o amarillo observan. Para la otra clase, observar los autobuses, observar las nubes, que observen lo inobservable, lo que nadie ve, ellos sí lo ven. Aprender el mundo que los demás no ven. Esos son nuestros jóvenes exploradores. Y el rato con ese espíritu explorador, a ver, entremos aquí al átomo a ver cómo está la cosa. ¿Qué podemos hacer y qué no debemos hacer? O las radiaciones cósmicas y solares. Andamos muy entusiasmados en que vamos a hacer viajes a no sé qué planeta. Pero a ver, toma en cuenta lo siguiente. La geología, la geofísica del planeta Tierra nos dice, en este punto del universo hay tales y tales y tales radiaciones. Cuando un ser humano nace aquí, nace con todo eso. Si lo mueves, atente a las consecuencias, porque ya no le va a llegar las mismas radiaciones. Entonces, ¿qué tal si ahora las orejas ya son de elefante? O vete a saber qué vaya a pasar. Pero sobre todo el asunto es cómo cultivar la observación. Cómo observar, cómo ver lo material y lo no material. Esas son la nueva ciencia que yo creo el Politécnico debe fundar. La revolución científica y tecnológica comienza en el Politécnico. Así es. Tenemos que, cuando hablamos de ese espíritu explorador, el lema de nosotros politécnicos y los mexicanos, claro, pero ahorita no tenemos, o quizás sí, pero pensar en lo grande, soñar en lo grande. Vamos a hablar con los muchachos que entran a vocacional. Miren ustedes, acaban de llegar ustedes a una institución donde nuestra tarea es pensar en lo grande, soñar en lo grande. Si no se sienten entusiasmados para eso, pues váyanse a la UNAM. Digo esto aquí entre nosotros, no nos vayan a juzgar. Váyanse a otra universidad. Aquí estamos para pensar en lo grande, soñar en lo grande. Para lo pequeño allá en otros lugares. ¿Y cómo los vamos a enseñar? Pues tenemos que cultivar ese espíritu explorador. Pensar lo que nadie ha pensado. Oír lo que nadie ha oído. Decir lo que nadie ha dicho. Soñar lo que nadie ha soñado. Los soñadores, el espíritu soñador de la humanidad se está cultivando en el Politécnico. ¿Tenemos con qué? Yo encuentro muchos maestros en el Poli que de manera muy, muy particular sueñan cosas y algunos audaces e impertinentes, con mucho cariño dicho esta cuestión, mi querido Walfred, hasta hacen una revista que tiene ahí. Sacar una revista de números es una hazaña, ahora los 40 que tiene estudio, ya carambas, pues aquí hay con qué. Son sueños. Eso ocurre porque alguna vez lo soñaste. Si no lo hubieras soñado, te quedas en el segundo número. Entonces, allí hay una escuela de soñadores en la revista. Vamos a soñar juntos y vamos a soñar cosas grandes. Y al rato nos vamos a dar cuenta
que no se va a morir nadie si soñamos cosas extraordinarias. El espíritu soñador nos va a definir mucho la felicidad de cada uno de nosotros. El ser humano que descubre cosas, nadie lo para. El niño de 3 años, papá, mira que descubrió que el jabón, quién sabe qué, y feliz, hace un escándalo porque descubrió algo, ese bebé, ese niño, ¿no? Tenemos un caso, un ejemplo de una niña de, será 6, 7 años, que por medio, el papá compró un telescopio para los 2 hijos, la niña y el hermano mayor. Y en un momento en la noche se pone, que ahí está la luna, y se pone a ver la luna, la niña de 6, 7 años. Y el papá le dice, ¿qué quieres ver en la luna? Dice, ando buscando un unicornio rosa. ¿Verdad que sí lo puedo encontrar? Y el papá, ¿y ahora qué le digo, no? ¿Cómo le digo? Y el papá le dice, mira, yo tengo otros datos, pero te voy a ayudar. Es decir, imagínate una filósofa científica que dijera alguna vez, yo comencé en el mundo buscando unicornios rosas, ¿no? Pero ahora es astrónoma, ¿no? Pero así como eso, los niños están llenos de esas historias, de esas anécdotas que nos enseñan y nos estimulan a nosotros. Nuestros alumnos, pues tú como maestro lo sabes, de repente sacan cada cosa y ¿de dónde sacó eso? Pero se siente uno contento. Pero si eso pudiéramos convertirlo en una política pedagógica del Politécnico, iríamos, no estoy yo criticando al director ni nada, no es el punto de esta cuestión, pero lo que dijeron ahora con el cambio de director, tanto Andrés Manuel como el nuevo director, que querían internacionalizar al Politécnico. Y yo dije, ¿cómo le van a hacer? Pues por más que le pienso, no le encuentro. La única manera de internacionalizar el Politécnico es formar a esos exploradores que hagan las preguntas que nadie hace. No las hacen en el MIT, en Oxford o en Europa, ¿no? Nuestros chamacos ahí en el laboratorio, es el paraíso, el laboratorio de los del Politécnico. Es el paraíso los laboratorios. Vamos a probar y comprobar y mostrar y demostrar. Construir como llamaremos, un ethos, un ambiente académico, un ambiente científico. Que la gente llegara al Politécnico y dijera, no, cada vez que esta es una institución de primera, ¿no? Que pudiéramos en algunas de las bardas de la institución poner el teorema de Pitágoras ahí, cómo se demuestra la historia de Maxwell, tanta gente que ha aportado cosas a la ciencia y la tecnología, pero recorres Zacatenco o Ticomán o Pixa y son lecciones. Que las familias en el Distrito Federal digan, ahora vamos a visitar Upixa. Vamos a visitar Upixa, mira lo que nos dicen ahí, ¿no? La historia de la administración, la historia de la tecnología, etcétera, 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 ¿no? Ahora vamos a visitar Santo Tomás, ¿no? Porque ahí está la historia de las matemáticas, ¿no? De las paredes, etcétera, ¿no? Que fueran paseos dominicales de la gente y que luego pudiéramos sacar a los alumnos, vénganse el domingo y explíquenle a la gente, ¿no? Aquí tenemos un prototipo de una planta termoeléctrica, de una hidroeléctrica, en fin, tantas cosas que se pueden hacer, pero sobre todo, como nosotros vemos al Politécnico en el futuro, lo que le hace falta hacer, convertirse en líder de esta revolución de la nanotecnología, de la ciencia, del micromundo en la cuántica, tantas cosas que lo que falta por hacer ahí es grande. Si es importante lo que hemos logrado en ciencia y tecnología en el mundo, nos va a dejar boquiabiertos si supiéramos lo que falta.
Lo que falta es más asombroso de lo que tenemos. El celular, las imágenes, que hace 50 años, 60 años, que no creo que sea tu caso, Walfred, por la diferencia de edades entre tú y yo, pero yo cuando era adolescente estaba entusiasmado con unas revistas de un personaje, Dick Tracy se llamaba, un detective, que traía un reloj de pulso, pero era radiotransmisor. Bueno, y uno asombrado, no, pero no, eso nunca va a pasar, no es posible que un reloj sea tu teléfono, ¿no? Y ahora si uno le platica eso, lo dice, pero qué atrasados estaban, o sea, nos van a decir, ¿verdad? Pero así como eso, hay muchas cosas. El Politécnico debe ser la institución que asombre al mundo. Y, y la propuesta nuestra es, vamos por el microcosmos, por el universo cuántico, ahí. No si queremos ganarle a los gringos, a los rusos y a los chinos en exploraciones aeroespaciales, cohetes para acá, para allá, perdemos eso, mucho dinero y mucho tiempo que necesitamos para eso. Pero nosotros podemos diseñar el Politécnico, una NASA del universo inteligente. No necesitas más que un papel y un lápiz. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con ese universo neuronal? Comienza estudiando las neuronas de una lagartija, para comenzar con lo sencillito. Digo yo imprudentemente, porque no ha de ser tan sencillo de todos modos. ¿Cómo funciona el cerebro de una lagartija o de los animales pequeños, ¿no? En los insectos pequeños, esas neuronas primitivas y todo eso, pues ahí tenemos cómo comenzar. En el asunto del cerebro, todo el mundo habla de los resultados. Que si te digo casa, ¿qué piensas? Y hasta ahí llegamos. Sí, pero ¿qué está pasando? Eso, ni siquiera tenemos métodos para preguntarnos, ¿no? Pues pensar en grande y soñar en grande, y el Politécnico debe ser el líder de todo eso. Ok, ok, doctor. Sí. ¿Habría algunos denominadores comunes a los planes de estudio de tal manera de lograr esos objetivos, digamos, algunos principios de física cuántica aplicados a todas las carreras o a la mayoría de carreras que se imparten en el Politécnico? ¿Sí se podría pensar en ese denominador común? Sí, yo creo que se puede, ese denominador común es un denominador filosófico. El primer denominador es cómo pensar para pensar el mundo. Cómo pensar para pensar un átomo, una molécula. Cómo pensar para pensar una enfermedad. Cómo pensar para pensar una estructura mecánica de un puente. Porque recuerda tú que las estructuras mecánicas en los tiempos y antes de la Torre Eiffel, pues tenían que ser paredes sólidas, porque las estructuras iban a caer. Pero alguien pensó de manera diferente. No solo pensó, sino cuando se instaló la Torre Eiffel, tú recordarás que quien se va a caer, todo el mundo andaba ahí pensando a ver a qué hora se iba a caer eso, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar para pensar las cosas de manera no convencional? Las enfermedades, la economía, el gobierno, la convivencia humana, etcétera, etcétera. Eso sería, creo que ese denominador común que tú señalas, ¿no? Algunas escuelas pues tienen ya una asignatura, una materia escolar específica para poder llegar a lograr esa manera de pensar. Así como hay algunas escuelas también que tienen pues asignaturas para formar liderazgos en la industria, en el comercio, etcétera. También estoy ahorita deduciendo de lo que nos planteas, pues que haría falta una asignatura en los planes de estudio que empezaran a introducir a los estudiantes a esa manera de pensar. ¿No, doctor? ¿Cómo sería el asunto? Sí, nosotros contemplamos ese tema de la manera siguiente.
Nosotros decimos que de lo que está urgido este país es de resolvedores de problemas. Abundan los que crean problemas, pero los que lo resuelven no están tan visibles. Y definimos el liderazgo de la manera siguiente. El líder es un hombre o una mujer que pueden, desde el pensamiento creativo, innovador y no convencional, convertirse en los mejores resolvedores de problemas. Porque ya en la vida práctica cotidiana tienes que resolver problemas. Por ejemplo, si no comprendemos bien qué es un problema, pues entonces menos lo vamos a resolver. Entonces, nosotros decimos que el líder es el mejor resolvedor de problemas que tiene un sistema de cosmovisiones, cómo pensar el mundo, pensarse el mundo y ser el mundo, y una visión estratégica del futuro. La visión estratégica del futuro la puedo explicar de este modo. Una cosa es que alguien diga, yo tengo una visión del futuro, que los automóviles vuelen o que los barcos submarinos, cualquier cosa. Pero la visión estratégica es ¿y cómo le vas a hacer? Sí, muy bien, quieres ponerle una inyección al ser humano y que le nazca otro corazón. Está bien, me parece excelente que eso ocurra, ¿no? Si hay animales que pueden reproducir órganos, pues buscar la manera molecular, cuántica, que pudiéramos hacer eso. Muy bien, pero la hora del problema es ¿y cómo le vas a hacer? Porque si lo piensas 10 años así, pues no va a pasar nada, tienes que hacer algo. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué necesitas sentir? Emoción. ¿Qué necesitas sentir? ¿Cómo vas a crecer? Desde antes de resolver el problema, al resolver el problema todos crecemos. ¿Estás consciente de cómo vas a crecer? ¿Y qué te lleva para poder crecer? Esa es una de las primeras estrategias. Pero entonces, el líder es el mejor resolvedor de problemas, que tiene una cosmovisión y tiene una visión estratégica del futuro, que le podemos llamar utopías. La utopía no es aquello que no se pueda lograr. Son aquellas cosas que puedes resolver, pero no bien acabas de resolverla, ya te aparecieron. Siempre que resuelves un problema, te aparecen 10 más o 15. Y el estadista, gobernante estadística, es el que prevé eso. Muy bien, quieren una carretera, les vamos a poner la carretera. Va a pasar la carretera por su pueblo. Y ya se va la gente del pueblo feliz porque le van a construir la carretera y el presidente llama a su gente, a ver, vamos a construir esa carretera, va a estar dentro de un año, pero dentro de un año vamos a tener una afluencia grande de tráfico, va a llegar gente indeseable, gente así, asado y etcétera, va a haber atropellados, necesitamos una gasolinera, un hotel, hay todo un sistema que tienes que resolver. Y ese es el estadista, el que tiene la visión del futuro. Nosotros necesitamos formar esos líderes con esas visiones del futuro, no con la visión de que pone el puente y a ver qué pasa, ¿no? Dentro de 20 años, pues yo ya no estoy aquí, ¿no? Así que sea lo que haya que pasar. Y luego lo vemos y pues ya ves, luego lo que pasa, ¿no? Entonces, no hay escuela de formación de líderes. Y el Politécnico plantea lo otro del futuro, los líderes. Los liderazgos de este país deben ser los politécnicos. Ellos saben resolver problemas de la administración. Los problemas que tienen que ver con lo que pasa en este país. Yo soy muy de acuerdo con lo que dice Andrés Manuel. El principal problema es la corrupción. O no el principal, yo diría uno de los más grandes problemas de este país es la corrupción. Pero el segundo es la ineptitud. No basta ser honrado, sino puedes cada tipo ahí que no tiene la más mínima idea de qué está pasando por ahí. Y a veces es tan grave como la corrupción.
porque no saben. Entonces, no hay un espíritu de servicio construido y el líder debe ser donde llega, construye una comunidad con un espíritu de servicio. Estamos aquí para servir. Si quieres hacerte rico, vete a las empresas. Aquí no te vas a hacer rico, ¿no? Hay topes, ¿no? Hay límites. Tampoco se trata que estén en la miseria y en la pobreza, ¿no? Hay que recompensar, yo creo, justamente y correctamente a la gente de talento. Entonces, esa generación de líderes debiéramos ser tarea explícita. En cada carrera, todas, cómo formarse como líderes. En medicina, en biología, en química. Líderes que no significa un sindicato o las masas, ¿no? Sino líderes del conocimiento y de la tecnología, ¿no? Esos liderazgos, ¿no? Y esas estrategias que nosotros las hemos propuesto en el caso del Poli, pero no han llegado a los lugares donde, o quizás son impertinencias nuestras, que uno cree que está bien, pero allá te dicen, pues, no sabes lo que es estar sentado en esta silla. Puede ser eso, ¿verdad? Eso diría respecto a lo que preguntas, Barbara. Ok, doctor Carlos Razo. Muchas gracias, fuiste sutil pero profundo. En tu discurso fue, pues ahora sí que para los que hayan puesto atención en cuanto a la profundidad, porque eso también, como tú lo dijiste, ya es de cualidad de las gentes que saben escuchar y saben interpretar lo que se está diciendo, no de una manera descriptiva, sino de una materia más subliminal, pero que está más profunda. Así es como la estás planteando y creo que pues sí hay mucha gente que seguramente la está captando la propuesta que estás haciendo, doctor Carlos Razo. Muy bien, muy Pues bien. muchas gracias, Bafre, por esta invitación. Platicar el diálogo contigo es muy provechoso, muy agradable. Danos nomás en 5 minutos, doctor, tu Sí, opinión sobre el movimiento estudiantil 2014, ya que tú pues has sido también un activista social durante muchísimos años, desde tus años de estudiantes. Ya sabes que hubo un movimiento estudiantil en Politécnico en el año 2014. ¿Tienes alguna opinión, doctor, acerca de estuvo bien, qué se logró, estuvo correcto lo que se logró, dejó muchos pendientes? ¿Cuál sería tu opinión, doctor? sí, cómo no. Mi opinión es un poquito de afuera, porque nunca estuve ahí, siempre me enteré no solo por las noticias, sino además por los compañeros que uno conoce que anduvieron por ahí en activo. A mí me parece que las expresiones de los jóvenes, casi diría cualquiera que éstas sean, nos están diciendo, gritando a la cara que hay cosas que no les gustan, que están inconformes. Aún en el caso, y uno lo sabe por experiencia, que hay intereses en los cuales si ven una incomodidad y un disgusto de los jóvenes, llegan y los asusan, aún en ese caso. Pero en el fondo lo que hay son los jóvenes diciendo, no me gusta lo que hacen los adultos, todos, ¿no? Los del gobierno, los del poli, hasta nosotros como maestros pasamos a ser enjuiciados, ¿no? Me referí entonces a los 60, que ahí me tocó participar, pues muy activamente, toda esa década. Y hay muchas interpretaciones acerca del 68. Por ejemplo, en el 68 había agrupaciones, lo diré, espero no meterme en líos, pero compañeros del PPS, Partido Popular Socialista, que estuvieron en contra del movimiento de los jóvenes. Y ellos afirmaban que era un movimiento manejado por el clero y por la CIA. Y yo les decía, miren, yo soy muy ingenuo, pero yo no los he visto. Yo puedo estar en desacuerdo que sí, pero yo no los he visto ahí. Eso no quiere decir que en alguna iglesia o sí el cura pues exprese sus opiniones,
pero no eran los que estaban dirigiendo el movimiento. El movimiento estaba impulsado porque estábamos enojados, no nos podíamos reunir en las esquinas porque llegaba la policía y desbarataba, hacer pintas ahí por alguna causa, porque el que hace una pinta en una barda, la hace porque no le dieron un micrófono, no le dieron manera de expresarse. No es porque quiera ofender a los señores dueños de la barda, no es ese el punto. El punto es que no lo dejan hablar, no lo quieren oír. Y entonces nos juntamos todos los enojados y nos manifestamos de la manera juvenil cuando había un pensamiento no tan maduro y además perdiéndole el respeto a la autoridad. Por eso esos gritos de Chango Ordaz, ¿dónde estás? Y que alimenta un policía, un granadero, y todas esas expresiones juveniles enojadas. No quiero simplificar tanto, pero es como cuando un niño de 8 o 10 años se enoja con el papá y le dice, ya no te quiero, papá, nunca más te voy a volver a hablar, ¿no? Es que no tiene otra manera de expresar que está inconforme con el papá, pero es tan poderoso que no, la única manera de llegar al papá es siguiéndole eso, ¿no? Se ha dado cuenta que ahí es donde dobla el papá. La cosa no es tan sencilla como esa, pero el problema es cuando a los jóvenes no se les permite hablar. Tus opiniones no cuentan. Cuento lo que yo digo porque yo soy gobierno, porque yo soy el papá. Y en el 14 fue igual, el Politécnico y el país estaban sufriendo toda una serie de amenazas, pues de agresiones. Y yo estoy hablando desde las agresiones en el aula, porque desafortunadamente no todos los maestros tienen un espíritu académico en el aula, ¿no? Tenemos muchos casos de expresiones agresivas, groseras, ¿no? Afortunadamente yo diría no son todos los casos, pero eso hace enojar a los muchachos. Un muchacho aterrorizado porque siente el poder en el aula, lo maltratan, llega a su casa y también, sale a la calle y también, pues ya llega un momento que hace la suma de todo y sale y grita, ¿no? Yo creo que lo que falta es saber escuchar a los jóvenes. Ese es el punto. Si tienen razón o no, eso sería secundario. Entonces, y ya lo demás son los viejos lobos de mar, los tiburones de colmilludos de gobierno, pues se grillan a los estudiantes, ¿no? Eso que sale el secretario de Gobernación, este señor Chong, se quita el saco y a ver, compañeros, somos iguales y vamos a hablar, pues se da cuenta que para el público, los jovencitos, eso de que el gobernante se baje del pedestal y hable con ya, pues ya lleva la mitad de la lucha ganada el gobernante, ¿no? Y todavía hay mucha ingenuidad, ¿no? Pues el gobierno dijo que es que ya, pues, no sean tercos, etcétera, etcétera. El asunto fundamental es cómo tomar en cuenta lo que los jóvenes dicen, lo que los jóvenes quieren. La escuela, incluyendo el Politécnico, está seguro que el currículum, lo que traen las materias, es lo que los jóvenes quieren saber. Se vale que el maestro Balfre dice, pues ustedes querrán saber tocar la guitarra, pero aquí tienen que saber esto. No hay de otra, pues, si no, no van a ser ingenieros, van a ser ingenieros compositores de música, pero no van a ser ingenieros civiles o lo que fuera, ¿no? Pero ¿cómo ponernos de acuerdo? Porque tú y yo sabemos por nuestros compañeros y nosotros mismos que muchos egresados de las carreras del Poli, de la universidad en Estados Unidos y en Francia, se ocupan de cosas que no son las que estudiaron. Terminaron de ingeniería electrónica para decir de lo mío, le dicen al papá, está tu título y yo voy a ir a tocar guitarra en el metro. Ay, tío, pues es que eh, lo que el padre quiere no es lo que a él le llena. Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo? Imagínate que nosotros recibiéramos alumnos, hagamos un examen, ¿qué quiere ser? No, pues a mí me interesan las estructuras y todo eso, pero también me interesa la poesía. Ah, bueno, pues aquí hay clases de poesía.
etcétera, ¿no? Ajustarnos a lo que ellos necesitan, a sus necesidades. Pero les imponemos nuestras necesidades. Todo lo que yo no pude ser como ingeniero en electrónica, quiero que ellos lo sean. Yo quería ser ingeniero electrónico en cuántica. No puede ser, pues ahora está ahí. Friega que te friega con que hay que impulsar la teoría cuántica, ¿no? Pero habrá muchos que digan, no, a mí me vale. Y otros que digan, eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo ajustarnos a convivir en una sociedad tomando en cuenta las múltiples necesidades de los muchachos? Porque ellos están pensando en su futuro. Y el futuro que nosotros les ofrecemos es de pobreza, de abusos de la autoridad, todas. Y no les queda claro si alguna vez podrán tener una casa, aunque sea un departamentito. Tienen que planear una vida donde van a vivir con los suegros, luego después con los hermanos, etc. Una vida de pobreza. Hacen votos de pobreza. Yo les digo, castidad no, porque ya los conozco, pero de pobreza sí. Los egresados de las universidades sin trabajo. O les pagan ahí cualquier cosa. Pues esos les dicen mi alma y se enojan. Entonces, tenemos que construir políticas, conductas, donde tomemos en cuenta a los jóvenes con todas sus necesidades materiales y no materiales. Y que en eso también debiera ser el poli el paraíso de los jóvenes. Vienes aquí y aquí encuentras tu camino. Si quieres ser, elaborar documentales sobre las cucarachas, aquí llégale, aquí hay. Y si te falta, pues hay cursos de inglés para que lo traduzcas al inglés. Tu vida, tu futuro está aquí. Tu futuro de felicidad, chamaco latoso, está aquí. Y no vamos a dejar que te vayas, ¿eh? Porque ahorita la mitad desertan. Pero no nos hemos dado cuenta que los que desertan de la vida, no del Politécnico. Desertan del poli y andan también valiendo, pues no sé cómo se dice, pero en otros lados igual, ¿no? No encuentran su camino. Y si no encuentran su camino, pues cualquier camino es bueno, como dicen los refranes. Entonces, ¿cómo construir un politécnico en donde los espíritus juveniles crezcan? Crezcan, que sean felices. Que ellos digan, yo llegué al politécnico y no me voy, ahora voy a tomar cursos de esto, ahora voy a tomar estos otros. Voy a hacer comunidades cooperativas con mis compañeros. A los del ESIME yo les digo, ¿por qué carambas dejan que los chinos nos aplasten? No tengo nada con los chinos, yo admiro mucho a los chinos, pero por ejemplo en Paracho, el pueblo está, los fabricantes de las mejores guitarras del mundo están aniquilados porque llegan guitarras de China en $2, no sé cuánto, baratísimas. Yo les digo, ¿por qué no? ¿Dónde está la fábrica electrónica de guitarras, de trompetas? La música en el siglo XXI con las nuevas tecnologías. No hay. El Politécnico decir, a ver, vénganse, vamos a Paracho a hablar con respetando a los fabricantes, a los viejos. Ustedes van a darle clase a estos muchachos. Construir esas comunidades de riqueza para todos. Y vamos a ver si esos chamacos que ya están ahí metidos, construyendo tololoches, como yo les digo, los instrumentos del norte, a ver si van a andar buscando en la calle a ver qué travesuras hacen, ¿no? No va a ocurrir. Y si ocurre será algo muy, muy esporádico. Entonces, ¿cómo enriquecer el espíritu juvenil? Eso tiene que ver con lo del 14 que me preguntas, ¿no? Okay. Que los estudiantes sienten que ellos son la esencia y naturaleza del Politécnico, no son un estorbo, no son algo que a ver, ojalá se vayan pronto, ¿no? No, no, no. Al contrario, llegaste al poli y ya no te vas a ir, ¿eh? Así que vele viendo cómo, ¿no? Así pienso sobre eso, mi querido maestro. Muchas gracias, doctor. Pues algo que quieras agregar para terminar la entrevista. Desde luego que ya es una opinión que al margen de lo que te he preguntado, que tú consideres que es necesario exponer. Yo creo que más o menos he expuesto todo de manera muy abreviada, pero sin embargo, sí diría que
que yo soy muy optimista, digo, tarde o temprano se va a lograr. Vamos a darle rodeos, cuantos rodeos, pero no se nos quita de la cabeza a dónde queremos llegar, ¿no? A ese Politécnico que piensa en grande y sueña en grande. Sus maestros, sus alumnos y sobre todo sus autoridades, ¿no? Porque luego ahí está la cosa difícil, ¿no? Eso podría agregar, mi querido maestro. Bueno, pues entonces desde aquí te doy un aplauso por tu intervención y te agradezco mucho. Lo vamos a difundir en la página Facebook de la revista México Educativo y seguramente mañana ya también lo subiremos al canal YouTube de la propia revista para que pues se pueda recuperar aquellos compañeros que quieran ver la entrevista e independientemente de que lo vamos a integrar también al número del mes de mayo de la propia revista México Educativo, ahí vendrá también pues alguna introducción, lo más una síntesis muy breve de lo que expusiste, pero viene insertado en la revista todo el documento digitalizado para que ahí se pueda ver también audiovisual esta entrevista, doctor. Muy bien. Yo diría, si hay en algún caso alguna reclamación, digamos, pues la podemos atender en algún momento, ¿no? Es decir, Sí. lo que sea necesario. Y también decirte, te felicito por esa hazaña de esta revista. No cualquiera lo hace. Así que mi alegría, mi gusto por que haya trabajos con esa visión, con ese amor, con esa pasión por la educación y por el Politécnico. Así que muchas gracias, Walfred. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, buenas noches, que descanses. Muchas gracias nuevamente. Igualmente, Walfred, gracias. Hasta luego, sí.